hecho el tiempo, te damos muy buenos días. Buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por este tiempo. Y bueno, para hablar de esto que también es muy importante, ¿no? La cuestión de la orientación vocacional. ¿Vos has encontrado, chicos, te han consultado de esta cuestión de qué hacer, qué estudiar? Sí, yo hace muchos años que estoy trabajando en orientación vocacional. Ha ido cambiando la gente que consulta, los tipos de consulta a lo largo de los años. Lo que hacemos los psicólogos es un proceso de acompañamiento para que la persona, bueno, de manera integral pueda primero conocerse, después informarse y después elegir una carrera. Están incluidos también los padres y como te digo, Sofía, ha ido cambiando mucho a lo largo de estos últimos años, sobre todo el tipo de consultas en orientación vocacional. Por ahí lo que era hace algunos años atrás, por ahí decirte 10 años atrás, las consultas eran quiero estudiar una carrera y, o sea, estaba bastante definida esa idea. Hoy en día los jóvenes y también los padres están abiertos a muchas opciones más, digamos, ¿no? Por ahí esto que vos decías del futuro. El futuro es un proyecto. Entonces a veces está la idea de estudiar una carrera, a veces está la idea de tomarse un tiempo para pensar y luego decidir. A veces está esta idea de trabajar y estudiar, también la variedad de opciones en lo que es en la universidad de hoy, digamos, ¿no? Porque antes uno se tenía que sí o sí generalmente ir de su ciudad para poder estudiar una carrera universitaria. Hoy en día contamos con variedad de opciones que tienen que ver con el estudio desde casa, las carreras, digamos, en la ciudad de Crespo o en Entre Ríos, muy accesibles, universidades públicas, privadas. Entonces, bueno, la consulta ha ido cambiando muchísimo a lo largo de estos años. Y Belén, ¿cómo es el proceso de la orientación vocacional para quienes quizás se están preguntando y dicen cómo es que puedo hacer? Bueno, ¿cómo es que arranca todo? Bueno, generalmente la mayoría de las consultas son iniciadas por los padres, eso es una realidad. Los papás son los que deciden hacer la consulta porque ven que su hijo no termina de estar completamente decidido, los papás generalmente acompañan. Y bueno, y justamente se hace una primer consulta familiar, digamos, ¿no? O sea, donde al menos en mi orientación yo incluyo mucho a los padres porque son quienes acompañan, quienes también tienen que hacer este proceso de soltar, digamos, por primera vez a sus hijos en una decisión muchas veces. Entonces, bueno, el proceso se inicia con una consulta familiar donde uno ve cuál es el objetivo de la persona. Si el objetivo de la persona es decidir entre, por ejemplo, 2 o 3 opciones y no están completamente decididos. Hay gente que llega con la idea de no saber si estudiar o trabajar. Y hay otros que llegan completamente desorientados, vamos a decir, al espacio. Igualmente el proceso siempre consta de como unas 3 etapas. En una primera etapa se trabaja todo lo que es el autoconocimiento, donde ahí la persona conoce su personalidad, sus intereses, sus motivaciones, sus habilidades. A veces los psicólogos, digamos, tomamos ahí los famosos test vocacionales, pero el proceso es mucho más amplio, no es solamente un test, ¿sí? Luego de esta primera etapa es como que ya llegamos a ciertas áreas de interés de la persona, donde también encuentra que tiene habilidades y bueno, se hace todo, digamos, un cierre y se pasa a lo que es la etapa de la información, que ahí también uno como profesional acompaña mucho porque hoy en día los jóvenes por ahí tienen mucha información pero no saben cómo buscar, dónde buscar. Se explica también esto de los diferentes tipos de estudio que existen. Existen carreras que son cortas, que es una tecnicatura, que es una licenciatura.
qué son los posgrados. Bueno, se busca información, también información que tenga una validez, porque hoy en día encontramos muchas cosas y uno les explica a ellos, bueno, qué estudios dependen de una universidad, qué carreras no tienen una validez, digamos, de educación, digamos, y son más bien cursos. Bueno, se hace todo lo que es eso de información. Y la última etapa recién es la etapa de decisión, ¿sí? Donde, bueno, ahí uno puede elegir una carrera, también hacemos entrevistas con profesionales, ellos en el proceso de orientación a veces hacen especie de visitas a los lugares de trabajo y demás. Y la etapa de decisión, bueno, se acompaña todo lo que es la inscripción a la carrera, los primeros tiempos, digamos, de estudio, ya sea de algún curso introductorio. Y hay jóvenes y hay adolescentes que continúan el espacio post orientación vocacional porque el primer año generalmente de estudio de una carrera se presenta esta duda de ¿era en realidad lo que esperaba? ¿Por qué elegí esto? ¿Será que es para mí? Entonces, bueno, el espacio a veces se extiende, digamos, post elección como para fortalecer y justificar, digamos, en el caso de que aparezcan dudas o nuevos planteos, para acompañar desde el espacio. Claro, pero muchas veces hay cierta expectativa acerca de una carrera o algún estudio y después cuando empezamos a realizar la carrera nos damos cuenta que quizás no es lo que nos... cuestión de la motivación, exacto, ¿no? Que también realizan consultas, ¿no? No te escuché bien ahí la última pregunta, pero sí, hay mucho de esto de la frustración que aparece luego de haber elegido una carrera y encontrarse con que no era lo que yo imaginé, digamos, ¿no? Porque esto no deja de ser una decisión que uno toma de la cual se puede hacer una revisión, ¿sí? Pero generalmente los chicos que han pasado por el proceso de orientación vocacional y luego se hacen este tipo de planteos, pueden, digamos, como que de alguna manera reflexionar y transitar estas dudas, estas preguntas, y generalmente continúan con la carrera que eligieron. Igualmente hay también a veces chicos que eligen una determinada carrera y después varían dentro del mismo área, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona que haya hecho un proceso de orientación vocacional cambie completamente, digamos, no sé, por decirte, de abogacía, después se pase a medicina. Si la persona fue consciente en el proceso, es muy difícil que después, o sea, haga un cambio tan radical. Sí pasa que a veces, no sé, empiezan estudiando una licenciatura y después dicen, no, la verdad me voy a cambiar a una carrera un poco más corta por los tiempos, por la dificultad, digamos. Bueno, eso a veces pasa. Muy bien, te consultaba, Belén, esta cuestión de la motivación, ¿no? Que muchas veces arrancamos el primer año, el segundo, pero generalmente ya cuando estamos llegando a la mitad o al final de la carrera también se complica. Si también se realizan esas preguntas del final de la carrera, ¿no? Sí. Eso quizás no tanto desde la orientación vocacional, muchas veces desde la cuestión más terapéutica, pero sí me ha pasado mucho, sobre todo estos últimos 2 años, de jóvenes de una edad entre 20 y 23 que están en esta etapa donde vos decís, bueno, se empieza a hacer pesado la carrera, empiezo a trabajar, me está costando. Sobre todo después de lo que fue la pandemia también, porque en pandemia la mayoría de los jóvenes que habían iniciado una carrera tuvieron que transitar esta etapa de estudio de pandemia, digamos, ¿no? Y eso a muchos jóvenes le generó, por ejemplo, no sé, jóvenes de Crespo volver a su casa y ya al estar en su casa perdieron el ritmo. Entonces después les costó retomar y se han preguntado, y desde el espacio terapéutico he recibido muchos jóvenes con esta inquietud
de los cuales algunos, por ejemplo, hicieron cambios respecto a decir, bueno, estudio la misma carrera, pero lo hago desde la virtualidad, ¿sí? Después otros, estudio una carrera muy similar que me sirvan las materias que ya hice, pero con un título más corto, digamos, porque ya quiero empezar con el tema de trabajar, lo que no significa que pierda lo que ya estudié o que pierda la posibilidad en un futuro de retomar para llegar, por ejemplo, a una ingeniería, digamos, ¿no? Lo que no me ha pasado es que dejen completamente, digamos, la carrera. Sí, tomarse una pausa, hacer algún tipo de cambios y demás, pero generalmente cuando la persona llega al espacio a revisar esa idea, bueno, como que uno orienta en el sentido de ir viendo cuál es la motivación en ese momento, tratar de cumplir esa expectativa, pero quizás no dejar atrás una decisión que fue bien tomada, que fue argumentada, que tiene fundamentos y que se puede, digamos, hacer cambios para como que de alguna manera coincidir el momento en el que estoy y esto que ya inicié y que me cuesta continuar, digamos, ¿no? Muy bien, y la orientación vocacional no solo hablamos de jóvenes que terminan la escuela, también pueden hacer consultas quizás alguien que terminó la escuela, no supo quizás en el momento para qué destino tomar, quizás comenzó a trabajar, pero bueno, ahora dice quiero buscar una carrera, quiero buscar algo que me guste, ¿qué puedo hacer? Mira, este año, el año pasado particularmente, muchas consultas tuvieron que ver con esto. Personas que están muy desmotivadas, por ejemplo, en su trabajo actual y se repreguntan esto, se hacen esta pregunta, por decirte una franja etaria entre 30 y 40 años, donde de alguna manera se genera como una crisis vocacional. Y sí, también se hace un proceso de orientación vocacional, no de la misma manera que se hace cuando uno termina el secundario, pero sí con estas mismas pautas de, bueno, primero vamos a ver si vos realmente te conocés, si sabés qué es lo que te gusta, vamos a hacer un proceso de autoconocimiento y después uno justamente también orienta o dentro del mismo trabajo algún cambio o la posibilidad de un nuevo estudio o quizás, digamos, otro tipo de proyectos. Por ahí llega una edad donde uno quiere tener un proyecto más personal y no se anima a poder realizarlo y demás. Y eso pasa mucho y sí, también es una de las tareas de la orientación vocacional en esa etapa de la vida, porque en realidad es orientación vocacional ocupacional también. Así que sí, tuve varias consultas el año pasado de personas de esta franja etaria y bueno, yo también estoy trabajando últimamente con una nueva técnica que existe que se llama Eneagrama, entonces eso permite un autoconocimiento, lo incluyo dentro de lo que es orientación vocacional. Si bien me estoy formando, ha sido de gran ayuda también para estas personas que estaban en esta etapa de su vida ahí como en crisis de no saber qué quiero, no saber lo que me gusta, ¿sí? Bien, Belén, ha sido muy clara, es un tema amplio y que quizás se da para seguir hablando, pero bueno, te agradecemos estos minutitos y quizás ayudamos a alguien que bueno, se sentía de alguna forma desorientado y bueno, ojalá que bueno, si llega a ser que se da otra consulta, vamos a estar en contacto y bueno, agradecerte obviamente por esta comunicación. Dale, Sofi, muchísimas gracias a vos y a disposición. Bueno, muy bien. Buenos días. Gracias. Adiós. Así pasaba entonces Belén Gotig, quien es psicóloga y bueno, que también se encarga de todo esto, de la orientación vocacional, tan importante bueno, en este comienzo de año. Y bueno, nunca es tarde para comenzar una carrera, esa es la cuestión. Y bueno, si no sabes muy bien para qué lado llevarla, siempre hay opciones. Y bueno, siempre pensar en un futuro cercano, pero también lejano. Nosotros tenemos móvil, señor director. Bueno, muy bien, nos vamos a la capital provincial porque allí está Gonzalo